Ok, hermano, buenas tardes. Una vez más estamos con ustedes a través de este medio para comunicarnos cada semana. Y bueno, hoy estamos de fiesta con Jesús, porque aquí en Venezuela no hay fiesta. Estamos de fiesta con Jesús. Pero hoy recordamos una batalla, una fecha histórica, una fiesta heroica. ¿Qué se celebró hoy? 24 de junio la batalla. Pasa que lo dije adelante. Una batalla histórica. ¿Quién sabe cuánto duró la batalla? 8 horas. A veces es increíble. Una batalla, ustedes se acuerdan, por ejemplo, en la guerra de los 6 días, que eso venía sobándose, la incorporación de Jordania al conflicto, era con Egipto, después se quería asumir Siria, después, total, eso llevaron meses en esa situación. Y resulta que Israel en 3 horas destruyó 280 aviones egipcios. En 3 horas. Y en 6 días le ganó la guerra a 4 naciones que tenían una relación bélica de 10-1 en soldados. O sea, una cuestión que usted dice, bueno, la batalla de Carabobo duró 1 hora. Uno piensa que duraban horas y horas. No, 1 hora duró la batalla de Carabobo. Búsquenlo en sus celulares cuando lleguen a su casa, no empiecen ahorita. Bien, pero duró meses planeándose, ¿me entiendes? La gente, el sitio, la cuestión, preparándose, todo, para que entonces en 1 hora... Y es algo interesante para nosotros ver cómo, mire, Dios hace cosas tan extraordinarias en nuestras vidas. Voy a hablar en Juan capítulo 4. En Juan capítulo 4. El pasaje que ya hemos hablado acerca del encuentro de Jesús y la mujer samaritana. ¿Se acuerdan? Pero a veces uno piensa con las cosas que hemos hablado, me llama la atención, viene a mi mente ahora aquel encuentro de Felipe con el etíope. Cuando él le preguntó, ¿entiendes lo que lee? O en este mismo encuentro cuando Jesús habla con una mujer de Samaria y le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Entonces muchas veces la gente que está a nuestro alrededor, uno piensa, ¿realmente saben lo que están haciendo? A veces cuando oigo al coro cantar, los adoradores que nos dirigen, y cantan a veces una letra, y yo digo, estos no saben lo que están diciendo. No saben lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque hay que meterle la lupa a cada letra de cada corito. Óigame, hay que meterle la lupa a cada letra. Porque a veces cantamos cosas, ¿verdad? Que bíblicamente son incoherentes. Esto es una industria. Acuérdense que esto de las canciones gospel, eso es una industria. Las canciones cristianas. Y muchos de esos locos que se levantan ahí lo que quieren es que rime. ¿Me entiendes? Que rime, que tenga una rima sonante, que tenga armonía, que tenga esto, que tenga... Pero la parte bíblica, algunos no la consideran y eso es grave. Que tenga una música pegajosa. O algo así, que tenga down, no sé por ahí. Ok, hermano, vamos al estudio entonces, vamos a ir al versículo. Este es el caso cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Pero ¿por qué vuelvo sobre el asunto? ¿Por qué insisto sobre esto? Porque Jesús dice unas palabras que usted y yo tenemos que, como dice, rumiarlas. O sea, masticarlas una y otra vez. No sé a quién le decía, para que no importa la circunstancia que usted le toque vivir, nada ni nadie le haga cambiar o le persuada de su manera de pensar. O sea, como dijo Pablo, nadie que venga con un evangelio diferente al que yo les he enseñado, les he predicado, lo acepten. Nadie, no acepten nada, porque va a venir. Y cualquiera va a querer derrumbar los argumentos que hoy tiene usted.
o la fortaleza o la fe que usted tiene hoy. Sabemos el caso de la mujer samaritana, que era una mujer que tenía una vida, no sé, trágica emocionalmente, que había tenido 5 maridos, que el que tenía ahora el número 6 no era el marido, sino vivía en concubinato, en fin, un desorden de vida. Ok, y que la mujer había ido a eso del mediodía a buscar agua, porque quizás a las 9 era la hora de buscar el agua, y entonces las otras doncellas no se juntaban con él. Pero el punto en el cual quiero hacer énfasis hoy está en el verso 13. Jesús dijo así en el verso 3. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Por qué, pastores, lo recurrente de esto? Porque la semana pasada, ¿se acuerdan que el texto de Juan 5:24 decía: y no vendrá condenación? Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero digo, el pasaje anterior dice: de cierto digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Entonces el elemento común es vida eterna, ¿no? Ahora, ¿qué agua bebe usted? ¿Me entiende? Miralba, Nevada, qué sé yo. El agua que bebemos. Pero ¿volvemos a tener sed? Definitivamente sí. ¿Me entiende? Porque nuestro cuerpo necesita ser hidratado. ¿Me entiende? Necesitamos el agua, beber, qué sé yo, 1 litro, 2 litros diarios para mantener bien el organismo. Pero dice, pero bebe de esa agua, volverás a tener sed. O sea, nunca será algo que te satisfaga permanentemente. Ahora bien, y dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y ahí es donde usted se detiene y dice, como esa mujer dice: Señor, dame esa agua. ¿Me entiende? Porque era lo que temprano estábamos hablando. ¿Qué tienes tú en tu pensamiento y qué tiene Dios en el pensamiento de Él? Cuando Él te está hablando, ¿desde qué punto de vista te está hablando? Y cuando tú estás oyendo, ¿desde qué punto de vista estás oyendo? Si lo ven, la mujer estaba percibiendo ¿desde cuál punto de vista? Terrenal totalmente. Terrenal totalmente. O sea, ella se refería al agua del pozo de Jacob. Al agua del pozo de Jacob. Que seguramente este hombre, si era profeta, cambiaría esta agua con una química diferente al H2O y haría de esta agua algo que satisfaciese permanentemente al cuerpo humano. Y dice: no, no es así. El Señor dijo estas palabras en otra oportunidad: las palabras que yo os hablo son espíritu y vida. Espíritu y vida. Eso es lo que yo te estoy hablando. Cada cosa que entra por tu oído de lo que yo te hablo es espíritu, o sea, neuma, y vida, zoe. Es lo que viene de Dios directamente. Por eso Él dijo: las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que me las dio, ¿verdad? De Él es que yo los tomo. Yo no hablo por mi propia cuenta. La sujeción, o como estaba hablando esta semana en otro estudio, el principio de la sujeción de Cristo era fundamental para la obra de la redención. De tal manera que Él dice una y otra vez: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él las dice. Entonces, cualquier necesidad física encontrará una satisfacción de orden físico. Pero nunca usted podrá satisfacer algo físico, algo espiritual con algo físico. ¿Me entiende? O sea, si la necesidad es espiritual, tenemos que ubicar lo espiritual a lo espiritual, como dijo Pablo allá a los Corintios, ¿verdad?
lo espiritual a lo espiritual. De tal manera que cuando oímos esta palabra, el que bebiere del agua que yo le daré. ¿Cuál es esa agua? ¿Cuál es esa agua? ¿Me entiende? El Señor le dijo a los discípulos en una oportunidad, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra es la que produce esa obra transformadora o que satisfaga. Mire, óigame bien, lo podemos hablar nosotros como creyentes ya en Cristo con algunos años. ¿Cuál? De que si nosotros no nos satisface la palabra, algo está mal. La palabra que nos ha sembrado Dios en nuestros corazones, ¿qué ha producido? Gozo. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Qué es eso? El fruto del Espíritu, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que produce no solamente aquí en Venezuela, en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. Y hay algo que tenemos que verlo como el visor de un termómetro que su aguja se mueve. Que mide el nivel de intensidad de su nivel espiritual. ¿Cuál? Dice que la palabra el agua que yo te daré no tendrá sed jamás. O sea que esa aguja nunca puede pasar la línea roja, ¿me entiendes? El agua que yo te daré no producirá en ti una satisfacción plena. ¿Sabe? El judío ortodoxo tomaba al niño de 5 años y lo soltaba a los 7 años, 7 años después, cuando él cumplía 12 años. Y durante 7 años le enseñaba la Torá. Pero era enseñado bajo esa rigurosa metodología. Pero la primera clase, dijo el doctor Eddie Lieberman, un judío convertido, un israelita convertido al cristianismo. Él dijo, en hebreo, lo dijo la palabra, no sé, pero él dijo que él le daba una cucharada de miel. Y a cada alumno le tomaba y le daba del tarro una cucharada y le tomaba, tómate esto. Y le preguntaba, ¿a qué te sabe? Y los niños decían, dulce. Y dice, así será la palabra de Dios. Como la miel a tu paladar será a tu alma. Dulce. O sea, la palabra de Dios es lo que debe satisfacer. Y por eso nosotros hoy día somos gente extraña a los ojos del mundo. ¿Me entiendes? El cristiano en la historia ha mostrado, no todos, pero la mayoría, o gran número de ellos, no sé cuántos, han mostrado una fe incólume, inquebrantable, indefectible. Una fe, ¿se acuerdan? Sadrach, Mesach y Abednego. ¡Wow! ¡Qué muchacho tan heroico! ¿Me entiende? Daniel. Gente que usted dice, ¿qué es esto? ¿Qué tienen ellos de diferente? Bueno, es que ellos estaban claros al Dios a quien servían. ¿Me entiende? ¿Qué es para nosotros la palabra de Dios hoy día, hermano? Tiene que ser el único elemento. Acuérdense que yo se lo he dicho, Dios nos ha dado 2 variables para la ecuación de tener éxito en nuestra vida. ¿Cuáles son esas 2 variables? La palabra y el Espíritu de Dios. Aquí mismo en Juan, en el capítulo 14, habla acerca de que el Espíritu os guiará a toda verdad. La palabra que la gente no puede entender, las cosas que la gente no puede ver, nosotros las podemos entender y ver. Nosotros podemos esperar, tenemos una esperanza viva. Dice el apóstol Pedro, que tenemos una esperanza viva porque Dios ha puesto en nosotros aquello que la gente desea, pero que no tienen ni pueden comprar. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en nosotros? Dice, nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Cristo de entre los muertos.
Entonces, ese renacer, ¿cuál es la causa que provoca el renacer? La palabra. Por la palabra de Dios hemos nacido de nuevo. ¿Me entiende? Por la palabra de Dios somos nuevas criaturas. Por la palabra de Dios, nuestra sed de Dios ha sido satisfecha. Amén. Totalmente satisfecha. Ahora bien, usted dirá, pero hermano, ¿por qué hay algunos hermanos que salen con algunas barbaridades como las que vimos hace un rato y hacen cosas que no deberían? Óigame bien, el asunto es que Dios dice en su palabra, si me deseares como deseáis el oro y la plata, me hallaríais. Buscadme y me hallaréis, dice el Señor. Buscadme y me hallaréis. Porque cuando uno divaga, acuérdense que el pueblo de Israel estuvo divagando 40 años en el desierto, dando vueltas, caminando el recorrido. Así hay muchas personas hoy día que caminan dando vueltas. Esto que hablamos esta tarde acerca de la necesidad de satisfacer las inquietudes primarias de las personas que visitan la célula, debe ser en nosotros algo que nos llame la atención. ¿Cómo podemos llegar, verdad, a darle el alimento adecuado a esas personas? Porque acuérdense que la célula no es para los creyentes fundamentalmente o primariamente, sino para los inconversos. Para los que no conocen la palabra, conozcan la palabra. Y en segundo lugar, para nosotros. ¿Para qué nosotros? Para tener coinonía entre nosotros, tener compañerismo entre nosotros, compartir entre nosotros y edificarnos en la palabra. ¿Sí? Pero fundamentalmente el vector o la punta del vector es extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Ok. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. De ahí en adelante comienza aquella pregunta que uno, ¿verdad?, se ha hecho durante tantas veces. ¿Sabe que eso era mediodía? ¿Y dónde estaban los discípulos? Habían ido al pueblo a comprar alimentos. ¿Se acuerdan? Pero él no bajó con ellos. No, vayan ustedes, yo les espero aquí. Porque él tenía un propósito con esa mujer. Un propósito con esa mujer. Él no estaba esperando a una multitud. A mí me encanta la singularidad de Jesús. ¿Por qué la singularidad de Jesús? Porque Él hace cosas, bueno, Dios al fin, pero hace cosas que uno debe considerarlas. Usted se pregunta en su célula, ¿cuántas personas se han convertido este año? 1, 2, 3, no importa que sea una. ¿Se acuerdan el caso del Gadareno? Atravesó el mar por una persona. En este caso, se quedó ahí al mediodía hasta que llegaron los discípulos, pero él no estaba esperando el alimento, él estaba esperando hacer la voluntad del Padre, llegar y hablarle a esa mujer, porque él sabía que esa mujer iba a ir a ese lugar. La otra cosa que quiero compartir con ustedes es lo que el final de la declaración de Jesús dice, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, la palabra de Dios tiene en sí misma un trampolín para las personas que nos lleva de muerte a vida, de la potestad de Satanás al reino del Hijo amado. ¿Me entiendes? Cuando la gente piensa muchas veces acerca de volver a tener sed, o qué pasa si pierdo esta gracia, o qué pasa si esta salvación la pierdo, yo quiero decirles algo, miren. He tratado siempre de decirle, métale la lupa a los taxativos o absolutos que Jesús dice. Cuando Jesús dice jamás, es que nunca va a haber la posibilidad de que vuelva a tener sed. Jamás, es jamás.
no tendrá sed jamás. Cuando Dios dice para siempre, es para siempre. Nos justificó para siempre, es para siempre. Yo no entro a la especulación de qué pasa con los que se devuelven, qué pasa con los que caen, si era un predicador, si era un pastor, si era esto. Yo no tengo que ver. Cada quien tendrá que dar cuenta a Dios. Yo no soy, como se llama, un escrutador, ¿me entiendes? Ni un que está, ¿cómo se llama?, averiguando la vida de otro. Yo no sé. Sí, yo no sé. Lo que tengo que estar pendiente yo es que esta palabra me satisfaga. Que esta palabra sacie todas mis preguntas, todas mis inquietudes. Si yo le he creído a Dios, yo tengo que creer de manera absoluta, como de forma absoluta está escribiendo el Señor aquí. ¿Sabe lo que es la vida eterna? Interesante, ¿verdad? Lo hablamos la semana pasada. Cuando usted pregunta en su grupo qué es la vida eterna, usted va a encontrar en su grupo muchas respuestas. Va a encontrar como que vida después de la vida. Hagan la pregunta esta semana, a ver qué les dice. Un túnel de que pasa a un túnel como la escalera de Jacob, ¿me entiendes? Que sube al cielo y bajan. ¿Qué más encuentra? Una luz resplandeciente al final del túnel. Dice, no, esa no es la vida eterna. Todos sabemos lo que Jesucristo dijo que es la vida eterna. O sea, ciertamente es algo que el hombre natural nunca ha podido entender, nunca. Nosotros es lo que ahora más o menos entendemos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, esta vida eterna es simple y llanamente el establecimiento de una relación con Dios que nadie jamás puede romper. Una relación mediante la justificación, que es por gracia, mediante la adopción, que es por gracia, mediante la redención, que es por gracia, mediante el perdón de pecados, que es por gracia. Si eso es una obra de Dios, es exactamente como Dios es. Es un reflejo de lo que Dios es. Es eterno, es perfecto, es inmutable, es inquebrantable, es indefectible. Cuando hablemos de estas cosas, hablemos con convicción. Una de las cosas que yo digo, no me permito, así digo un predicador una vez, no me permito a esta altura del juego que alguien me vaya o se cuestione si es o no es salvo. Un maestro no puede hacer eso. No dice la Biblia cómo puede guiar un ciego a otro ciego. No caerán ambos en el mismo hueco. Ningún maestro de célula, ningún líder de célula puede tener cuestionamiento acerca de lo que es la vida eterna, ni saber qué es la vida eterna, o sea, ignorar lo que es la vida eterna, no puede. Por lo menos en esta iglesia no, porque lo hemos dicho hasta la saciedad. Hasta la saciedad. Entonces, acuérdense también que esta gracia es un don de Dios. Por eso Él dice aquí, y yo le daré, porque usted no reclama nada, y usted no exige nada, sino que yo le daré. ¿Es potestativo de quién? De Dios. Yo le daré. El agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Entonces, cuando usted toque el punto eso de vida eterna, es una expresión muy trillada y muy comercial, vida eterna, hay muchas cosas que... No, usted no se meta a... Simplemente puede interactuar con su audiencia, con sus 3, 4 o 10 que tenga ahí, y le dice, a ver, yo quiero saber qué opinan ustedes, qué es la vida eterna. Le voy a decir una cosa, usted se va a sorprender cuando usted haga la pregunta. Porque aunque en la audiencia suya haya personas que supuestamente son creyentes, no tienen un claro concepto para sí de lo que es la vida eterna. O sea, no tienen una respuesta bíblica que darle. Siempre responda con Biblia. La Biblia dice, Jesús dijo, y esta es la vida eterna. Ya te sabe el versículo. Juan 17:3. La relación que hoy tenemos con Dios, por eso el Señor Pablo dice, tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué?
Porque es una relación, ¿me entiendes? Que hay que edificarla, que hay que ensancharla. El conocimiento de Dios no tiene fin, o sea, no tiene un tope. Usted va a llegar y conocer más y más y más y más, pero nunca va a terminar. ¿Me entiende? ¿Quién conoció la mente de Dios? Sino el Espíritu de Dios que mora en él, dice la palabra. Y hasta ahora, hasta donde nosotros entendemos, wow, nosotros podemos decir, Señor, gracias. ¿Por qué? Porque tu gracia me satisface. Tu gracia calmó la sed de mi alma. ¿Me entiendes? La sed de mi alma, que nadie podía, ni los números, ni los dineros, ni la sexualidad, ni las relaciones, ni el poder pudieron satisfacer. Tu palabra satisfizo plenamente mi alma. Entonces, es una agua que en mi vida ha producido una relación contigo, que es la vida eterna. Ok, hermanos, hasta aquí el estudio de hoy. Espero que Dios les use poderosamente, que lo comenten y cualquier pregunta que tengan, pues no duden en hacerlo. Ustedes saben mi número. Dios los bendiga.